que decir en la socialización de la práctica. Este PowerPoint es el que yo les envié con algunas pequeñas modificaciones. Así que si leyeron aquel otro, este lo van a entender porque es muy similar, es casi el mismo. Tiene algunas pequeñas diferencias. La idea es bueno, presentarse ustedes como alumnos de primer año de la práctica 1 a cargo del profesor Sebastián Farías. Bueno, ustedes comenzarían comentando, bueno, esto, que la propuesta que presentamos a continuación es parte de un trabajo desarrollado en el espacio de práctica 1 en articulación con pedagogía. Este es el centro de la propuesta que vamos a presentar. Acá hay una pequeña concepción de práctica, que es como importante empezar con eso. Ustedes lo leerían, ¿no? Concebimos el campo de la práctica profesional como un campo de formación, de aprendizaje y como un campo articulador. Bien, esto lo sacamos del proyecto de práctica, como para que quede claro el marco teórico en el cual nos basamos. Bien, acá está explicado bien esto de qué significa como formación, como aprendizaje y como campo articulador. Esto léanlo. Bien, no se explayen mucho acá porque tenemos poco tiempo para la exposición. Ahora, ¿desde qué aspectos es que se realizó esta articulación? Comenzamos con una pregunta. Y vamos al siguiente punto. Desde la práctica 1 se abordaron los aspectos teóricos, que eso fue lo que hicimos nosotros, ¿bien? Sumado a la realización de un trabajo de campo, consistente en la visita a una institución escolar a fin de realizar un análisis de la misma, que fue el trabajo que hicieron ustedes. Asimismo, desde pedagogía se trabajó con la bibliografía sugerida. La intención fue articular aspectos teóricos, principalmente con la unidad 2 de pedagogía, referida a la historia y evolución de las escuelas, y con la finalización de la primera etapa del trabajo de campo, de la práctica. Con esto generar una experiencia con 3 objetivos, y acá van. Articular los espacios curriculares, ¿bien? Utilización de una estrategia de trabajo en el aula, que se llama Veo, Pienso, Me Pregunto, que fue la que trabajamos a mitad de año, no sé si recuerdan, para fomentar estas rutinas de pensamiento. Y por último, utilizar medios tecnológicos disponibles para comparar las escuelas y los sistemas escolares a través de la historia, desde una perspectiva más interactiva. El trabajo de campo. Realizamos la visita a la escuela 20, ustedes ya saben. Además realizamos observaciones de la vida institucional y entrevistas a algunos actores institucionales. Con esta información, más los aspectos teóricos abordados desde la cátedra de práctica, como por ejemplo definiciones de institución, cultura institucional, historiografía, mandatos, bueno, todo lo que dice acá. El fin de este trabajo era el de conocer cómo funciona una institución educativa, conocer más en profundidad sobre la misma, pudiendo observarla desde el lente que nos brinda la teoría, pudiendo superar la visión que teníamos por el hecho de haber transitado tanto tiempo por la misma. Y acá tomo una frase que dijo Juan en algún momento. Por ejemplo, dice: yo sabía que la directora era la que me retaba, pero no sabía qué era lo que hacía realmente. Bien, esto es justamente lo que intentamos superar, esa visión de lo cotidiano, para ir a lo más científico, podemos ponerlo en esos términos. Con toda esta información se realiza un escrito que sintetiza las conclusiones de lo observado y analizado desde estos marcos referenciales, incluyendo un FODA como elemento de soporte. A todo este trabajo le sumamos un elemento más, la articulación con la unidad 2 de pedagogía, que se llama Cuándo se inventó la escuela. Dicha articulación se realizó mediante una estrategia, o sea, lo que medió entre ambas era una estrategia de enseñanza y aprendizaje para el aula, llamada Veo, Pienso y Me Pregunto, que hace referencia a la generación de rutinas de pensamiento en el aula o hacer visible el pensamiento en la clase. Y acá me faltó borrar, ya se lo borro en el que voy a mandar. Pero lo importante es lo que está acá abajo. Este tipo de estrategias proviene de las teorías cognitivas y propone que el pensamiento debe ser fomentado en la escuela. Y, mediante este tipo de trabajos rutinarios, generar hábitos de pensar en las aulas. Esta articulación se trabajó mediante un recorrido introspectivo, es decir, de la historia de ustedes,
de trayectorias escolares de los alumnos, donde debían recordar su experiencia escolar, haciendo foco en las características de las escuelas a las que asistieron. Una vez que todos los alumnos dieron a conocer sus historias y caracterizado sus escuelas, pudimos ver, y señalan esta palabra, ver, que todas estas escuelas, junto con la escuela 20, eran sorprendentemente similares, con la misma estructura, las mismas divisiones, un mismo formato escolar. A partir de esto comenzamos a pensar, ¿se acuerdan? Veo, pienso, me pregunto, acerca de lo que significaba esto, y hacernos preguntas para acompañar esta reflexión. Ver, pensar y cuestionar la realidad fueron ejercicios que realizamos para el abordaje de los contenidos. Además surgieron muchas preguntas que ustedes fueron formulando, ¿bien? Eso también lo pueden decir. Pero las más potentes para el trabajo, las más importantes, fueron las siguientes. ¿Por qué no son todas las escuelas iguales? O, por otro lado, ¿por qué no son distintas? La unidad 2 vino, cuando se inventó la escuela, nos vino a echar luz sobre estos interrogantes. Quiere decir, vino a explicar, si lo pueden decir así, lo puse más poético. Desde allí pudimos comprender cómo fue este largo proceso desde que se inventaron las escuelas, cómo fue que surgieron, cuáles fueron las necesidades que tuvieron las comunidades antiguas para generar este tipo de instituciones especializadas, cómo y cuándo se fue prestando más atención al hecho educativo y generando la masificación de la misma. Y por último, la aparición de los sistemas educativos modernos, de los cuales nacen nuestras escuelas. Todo esto nos brinda un marco más amplio y mayor información para entender el por qué las escuelas son como son. Nos ayuda a comprender más la escuela que estudiamos, es decir, la escuela 20, sus prácticas, sus formatos, su estilo y su cultura. Por último, agregamos una última actividad, que incluye el uso de recursos tecnológicos para poder vivenciar de una manera especial realidades educativas de otros países, donde pudimos apreciar escuelas, vuelvo a poner de otros países, que a pesar de la distancia geográfica y cultural, son bastante similares. Y por otro lado, escuelas con una estructura radicalmente distinta. Esto fue trabajado mediante videos 360, reproducidos con un visor de la realidad virtual, que nos permite tener una experiencia muy cercana a estas realidades comentadas y simular el estar allí mismo a pesar de no estarlo realmente. Y por último, mostraríamos algunas fotos de videos o los videos. Y estaría el visor de realidad virtual con mi teléfono para el que quiera tener esa experiencia de las escuelas que habíamos visto a mitad de año. Y eso sería toda la presentación. Como verán, solamente tienen que leerlo, lo pueden llegar a ensayar un poco, y esto no tiene que durar más de 20 minutos. ¿Bien? Y eso sería todo, chicos.